Hola a todo el mundo y bienvenidos a La Historia de otros cuentos. Con el vídeo de hoy cerramos nuestro repaso a la conquista y romanización de Hispania. Tras dedicar 3 episodios a las guerras que permitieron a Roma hacerse con el control del territorio, vídeos de los que dejamos los enlaces en la descripción, en el capítulo de hoy hablaremos sobre la romanización, un proceso por el cual las poblaciones de los territorios conquistados por Roma fueron adquiriendo la cultura romana, sus costumbres, sus formas de vida, la organización política, el derecho, el arte y el idioma. Allá vamos. La romanización de Hispania fue un proceso largo que se inició con la propia conquista militar y que fue muy desigual, tanto en su duración como en su intensidad, en las diferentes regiones, dependiendo del carácter y los procesos históricos previos de cada pueblo. La aculturación fue más fuerte y temprana en la costa mediterránea y en el valle del Guadalquivir, y más complicada en las zonas habitadas por los celtas y celtíberos, especialmente en el noroeste, donde encontró las mayores resistencias. El Estado romano no puso en práctica un plan sistemático de asimilación y romanización de los pueblos conquistados. Tras la conquista, que en algunos casos podía ser brutal, Roma tendía a respetar la organización interna, las leyes e instituciones de los pueblos dominados, superponiendo la sumisión a la propia Roma y el pago de tributos. Más que la voluntad del Estado romano, la romanización fue el resultado de la propia presencia romana y de los beneficios que proporcionaba a las élites locales, que buscaban la emulación de las formas romanas. Un instrumento clave para la romanización fue el ejército, siendo el primer elemento de presencia permanente de Roma en la península. Los motivos de su influencia fueron más allá de la propia conquista. Destacaremos ahora 3: la participación de grupos indígenas como tropa mercenaria auxiliar, la creación de los primeros enclaves de población itálica en Hispania, con veteranos de las legiones, y la construcción de las calzadas para el movimiento de las tropas, pero que una vez pacificado el territorio fueron un elemento de articulación del mismo. Detengámonos un momento en cada uno de ellos. El primero, la participación de los grupos indígenas como mercenarios o tropa auxiliar en las legiones. Ya comentamos en el capítulo en el que hablamos de la Segunda Guerra Púnica cómo estos guerreros íberos y celtíberos eran muy apreciados por ambos bandos, debido a su demostrada pericia guerrera, si bien su fidelidad podía ser cambiante según el curso de los acontecimientos, por lo que los cartagineses y los romanos recurrían a la retención de rehenes como garantía de su apoyo. Por otro lado, los pactos firmados por Tiberio Sempronio Graco con los pueblos de la península les abrió la puerta para ingresar como tropa auxiliar en las legiones romanas. La participación de los guerreros peninsulares en los ejércitos de Roma dio un salto cualitativo durante las guerras sertorianas, de las que ya hablamos en el vídeo anterior. El general rebelde Quinto Sertorio integró en su ejército tropas lusitanas, adiestrándolas en técnicas militares romanas, práctica que continuó Pompeyo. Por otro lado, la llegada de las legiones romanas, tanto para la Segunda Guerra Púnica como para la conquista de Hispania, supuso la presencia de población itálica en la península. Los campamentos romanos fueron los primeros núcleos de población y de irradiación de las costumbres romanas. Los campamentos romanos movilizaban grandes contingentes humanos y eran focos de atracción económica para vendedores de todo tipo de bienes y servicios. En muchos casos, los veteranos de las legiones permanecieron en los territorios conquistados una vez terminada la guerra. En la zona sur, Publio Cornelio Escipión fomentó esta práctica, destacando la fundación de la colonia Libertinorum Carteia en la actual provincia de Cádiz, primera colonia latina fuera de la península itálica. Cuenta Tito Livio que en el año 171 a.C., Carteia envió una delegación al Senado para pedir que se le reconociera el estatus jurídico de ciudadanos latinos. No podemos dejar de referirnos a la ciudad de Itálica, en el actual municipio de Santiponce, en Sevilla, fundada por Escipión sobre un anterior asentamiento turdetano, con soldados heridos en las batallas contra los cartagineses, pues fue la cuna en el siglo II después de Cristo de 2 emperadores, Trajano y Adriano, una prueba evidente del alto grado de integración en el mundo romano que alcanzó la zona. Según cuenta Apiano de Alejandría, Escipión dejó allí un pequeño ejército, el más propio de un tiempo de paz, y avecindó a los soldados heridos en una ciudad que, del nombre de Italia, llamó Itálica. Esta fue la patria de Trajano y de Adriano, que más tarde llegaron a ser emperadores de los romanos. Algunas de las nuevas ciudades romanas surgieron directamente de la evolución de los campamentos cuando se convirtieron en bases fijas del ejército, especialmente en la zona del noroeste. Fue el caso de León, campamento original de la Legio Septima Victris, y donde finalmente se asentó la Legio Septima Gemina.
Astúrica Augusta, la actual Astorga, campamento de la Legio X Gemina, o Lucus Augusti, que sería la actual Lugo. Por lo tanto, muchos de los antiguos soldados acabaron asentándose como colonos al terminar su carrera de armas, trayendo a sus familias hasta Hispania o creando unas nuevas. Esta práctica, la de asentar veteranos de guerra en Hispania, fue muy utilizada por Pompeyo, fundador de la ciudad de Pompaelia, la actual Pamplona, y posteriormente por Julio César y por Augusto, que fundó las colonias Caesar Augusta, la actual Zaragoza, o Emérita Augusta, la actual Mérida. Estos colonos y sus descendientes pronto reclamaron la latinidad o ciudadanía romana. El asentamiento de los antiguos legionarios como colonos lograba dos objetivos. Por un lado, premiaba sus carreras con la concesión de tierras, evitando los problemas sociales que se estaban produciendo en Roma. Por otro lado, servían de primera línea de defensa en el caso de una rebelión indígena. Los colonos, fueran veteranos de las legiones o población llegada desde la península itálica, jugaron un papel clave en la romanización, reproduciendo en el territorio de Hispania pequeñas Romas, que copiaban los modelos de organización política y social de la metrópoli y ejercían como focos de irradiación de la cultura romana. El tercer elemento clave de romanización relacionado con el ejército fue la construcción de las calzadas. Las calzadas romanas fueron una maravilla de su ingeniería, tanto por la propia calzada como por el diseño de los trazados y los puentes necesarios para salvar los ríos. De entre los muchos puentes construidos por los romanos podemos destacar algunos, como el de Ourense sobre el río Miño, el de Salamanca que cruzaba el Tormes, el que atraviesa el Tajo en Alcántara, el de Mérida sobre el Guadiana, el puente Zuazo que une la isla de San Fernando con Puerto Real en Cádiz, o el de Calamocha para salvar el Jiloca. Sobre muchos de ellos continúa pasando el tráfico rodado en nuestros días, o pasó hasta hace relativamente poco, como podemos observar en esta fotografía del puente de Ourense que fue tomada en 1990. Esta compleja red viaria conectaba todos los puntos del imperio, de ahí la expresión de que todos los caminos llevan a Roma, y su construcción corría a cargo de los propios legionarios, como podemos comprobar todavía en algunas inscripciones y miliarios. Las calzadas tenían una anchura de entre 5 y 10 metros, lo que permitía el tránsito en dos direcciones. Estaban delimitadas por bordillos. El pavimento constaba de varias capas. La más baja era una cimentación compuesta de grandes piedras en bruto. Sobre esta primera capa se disponía un relleno de arena, grava y piedras más pequeñas, y por encima una capa de gravas de pequeño tamaño o zahorras y arena, sobre la que se transitaba, formando un pavimento liso y regular que, bien mantenido, permitía el tránsito de carros pesados. Las calzadas disponían de taludes o inclinación hacia la parte exterior para que el agua de la lluvia fluyera hacia las cunetas. La anchura de todas estas capas superaba el metro de profundidad. Los miliarios marcaban las distancias hasta las ciudades más próximas y servían para publicitar a los promotores de la construcción de la vía. En las ciudades y sus proximidades estaban enlosadas en su parte superior, dándole el peculiar aspecto con el que solemos asociar a estas vías. La enorme inversión de esfuerzo, dinero e ingeniería que supuso su construcción tenía como objetivo principal facilitar el movimiento rápido de tropas y el control administrativo. Pero una vez pacificada la península, sirvieron para la articulación del territorio, el comercio y la difusión de la cultura. Las dos calzadas más importantes en Hispania fueron la Vía Augusta y la Vía Argentea o de la Plata. La primera partía de Gades y atravesaba el valle del Guadalquivir y el interior de la Bética. Se dirigía a Cartago Nova y desde allí discurría cerca de la costa del Mediterráneo hasta los Pirineos, continuando hasta Roma. La Vía Argentea o Vía de la Plata unía Emérita Augusta con Astúrica Augusta. La organización política de Hispania se articuló en provincias. Las dos primeras, creadas en el 197 a.C., fueron la Hispania Citerior, es decir, la más cercana a Roma, que incluía el Valle del Ebro y la costa mediterránea, y la Hispania Ulterior, que coincidiría en líneas generales con la actual Andalucía. Estas provincias se fueron expandiendo a medida que avanzó la conquista. La división provincial fue variando. En la época de Augusto, las provincias pasaron a ser tres: la Lusitania, con capital en Emérita Augusta, la actual Mérida, la Tarraconensis y la Bética, dirigidas desde Tarraco y Córdoba, Tarragona y Córdoba respectivamente. La última división, en el 297 de la era cristiana, bajo el mandato de Diocleciano, añadió la provincia cartaginense, con capital en Cartagonova, Cartagena, y la Galicia, con capital en Brácara Augusta, la actual Braga, en Portugal. La reorganización de Diocleciano supuso también la creación de la diócesis Hispaniarium, de la que dependía también la Mauritania Tingitana, al otro lado del estrecho de Gibraltar. A finales del imperio se creó también la provincia baleárica. Al mando de cada provincia se situaba un pretor, asesorado y fiscalizado por una asamblea o concilium.
mientras que del censo y la hacienda se encargaba un cuestor. Para facilitar la administración de la justicia, las provincias se dividieron en conventos jurídicos. Un elemento clave de la civilización romana y que por supuesto tuvo su reflejo en Hispania fue el desarrollo de las ciudades. El Estado y la economía romana se organizaban y dirigían desde las urbes. En Hispania, los romanos se sirvieron y revitalizaron algunas antiguas colonias costeras de fenicios y griegos, como Emporium o Gades, castros y ópidos indígenas, como Calagurris o Saguntum, y ciudades de nueva fundación, como Emerita Augusta o Caesar Augusta, sus propias colonias. Las ciudades romanas fueron un elemento de esta culturación que se produjo más por imitación que por imposición. Los estatus políticos de cada una de estas ciudades y de sus habitantes fueron variando a lo largo del período romano. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, nos explica los diferentes regímenes jurídicos de las ciudades en los territorios dominados por Roma. Por un lado estaban las ciudades estipendiarias, resultado de la conquista romana, carecían de derechos y debían pagar tributos, el stipendium, mientras las ciudades federadas, con tratados o fuedos, se habían sometido a Roma. Y por último, las ciudades libres, que tenían gobierno propio y no pagaban impuestos, pero debían aportar soldados y soporte al ejército de Roma. Por su parte, las colonias eran establecimientos de ciudadanos romanos. Se distinguía entre las romanas, cuyos ciudadanos disfrutaban de todos los derechos, optimo iure, y las latinas, sometidas al derecho latino, gozando de derecho privado, ius commerci o ius connubi. Las nuevas ciudades se diseñaron según los principios urbanísticos y constructivos romanos, basados en el trazado endamero o hipodámico. El espacio urbano se articulaba en torno a dos calles principales perpendiculares entre ellas, el Cardo, que atravesaba la ciudad de norte a sur, y el Decumanus, que marcaba el eje este-oeste. El resto de las calles van formando las manzanas de manera ortogonal. El espacio público principal de la ciudad era el foro, normalmente situado en la zona central. En el foro se construían los edificios administrativos, como las basílicas, los religiosos o los templos, y los políticos, como sería el caso de la curia. Los edificios para espectáculos, como los teatros, de los que tenemos importantes ejemplos en Zaragoza, Clunia, Mérida, Sagunto y Bilbilis, entre otras muchas ciudades, y los anfiteatros, como los de Itálica, Mérida o Tarragona, y otros edificios de ocio como las termas, evidencian la adquisición de las costumbres romanas entre la población hispana. Estos edificios, junto a las grandes obras públicas de ingeniería, acueductos, puentes, puertos, embalses o calzadas, además de su utilidad práctica, atestiguaban la presencia y grandeza de Roma por todo el territorio conquistado, un aparato propagandístico que se reforzaba con monumentos como los Arcos del Triunfo y otras construcciones conmemorativas. La economía de Hispania, como la del resto de provincias romanas, se supeditaba a las necesidades de la metrópoli. Estaba basada en las explotaciones de materias primas y la producción agrícola, con mano de obra esclava, y se insertaba en los circuitos de comercio creados por Roma, que abarcaban todo el Mediterráneo. Este comercio se vio favorecido por la implantación de la moneda romana, de sus sistemas de pesos y medidas y del Código Romano de Comercio. La agricultura fue la principal fuente de riqueza, alcanzando un gran desarrollo durante la época romana. Con la llegada de Roma, aumentó la superficie cultivada en Hispania, se introdujeron nuevas técnicas de rotación de cultivos, se generalizó el uso de abonos, el arado romano y el trillo de rueda. La clase senatorial acaparó la mayoría del territorio, formando latifundios explotados por esclavos en los que crearon sus villas. Explotaciones prácticamente autosuficientes, pero también hubo pequeños propietarios libres por los repartos de tierras realizados entre los legionarios veteranos. Hispania fue uno de los principales productores de cereal del imperio, especialmente la bética. Gran parte de esta producción se exportaba a Roma para alimentar la ciudad. El vino hispano estaba considerado en Roma como de los de mejor calidad y las exportaciones de aceite llegaron a tal nivel que los restos de ánforas acumuladas en Roma formaron el monte Testaccio, una colina artificial de considerables dimensiones. De la producción ganadera destacó la cría de caballos y de cerdos. El modelo de pesca de almadraba del que ya se sirvieron fenicios y cartagineses siguió utilizándose y se amplió en el periodo romano, siendo los salazones y el garum dos exportaciones claves de Hispania. Otros productos que se exportaban desde Hispania fueron el esparto, la cera o la miel. La explotación minera, que ya había sido el motor para la llegada de los colonizadores mediterráneos, continuó bajo el Imperio Romano. Podemos hablar de las minas de plata de Cartagonova, donde llegaron a trabajar 40.000 esclavos según nos cuenta Polibio, las de cobre de Río Tinto, el mercurio de Almadén, el plomo de Sierra Morena, donde también se extrajo oro, o el hierro de la zona cantábrica.
Mención especial por lo espectacular de su modo de explotación, conocido como ruina Montium, no creo que haga falta la traducción, y por el peculiar paisaje que nos ha dejado, merecen las minas de oro de las Médulas, en la actual provincia de León, las mayores del Imperio Romano. El sistema empleado consistió en la excavación de galerías en la montaña. Se desviaban grandes cantidades de agua hasta la entrada de estas galerías, soltándolas de golpe para provocar el derrumbamiento y arrastrar el barro y los minerales a los canales de lavado. Las importaciones principales fueron las de productos manufacturados, joya, cerámica, vidrio, perfumes. Las únicas manufacturas que se desarrollaron en Hispania fueron aquellas relacionadas con la exportación de productos, destacando la fabricación de ánforas tanto para aceite como para vino. Podemos hablar, por lo tanto, de un modelo tradicional de economía colonial, donde se explotan de forma intensiva las materias primas y productos agrícolas para satisfacer las necesidades de la metrópoli, aprovechando la red de comunicaciones creadas por el imperio, tanto las calzadas como los circuitos marítimos. Respecto a la organización social, se fue imponiendo en Hispania el modelo del resto del imperio, aunque perduraron algunos elementos locales. La principal división social estaba entre los hombres libres y los esclavos, aunque entre los primeros también había una importante desigualdad tanto por su origen como por su capacidad económica. El grupo privilegiado de la sociedad romana, el más rico y el que dominaba las magistraturas, estaba encabezado por el orden senatorial, grandes propietarios de tierra que buscaban en Hispania agrandar sus riquezas y completar su carrera política o cursus honorum. Los primeros miembros del Senado no nacidos en la península itálica proceden precisamente de Hispania, lo que nos habla de la profunda romanización del territorio en fechas tempranas. La antigua aristocracia indígena buscó equipararse a este grupo, lo que facilitó su romanización. Dentro del grupo privilegiado de la sociedad romana también se incluía el orden ecuestre, que ocupaba puestos intermedios tanto en el ejército como en la administración. Su patrimonio era menor que el de los anteriores. Por último, también dentro del grupo de los privilegiados, situaríamos el orden decurional, habitantes ricos de las ciudades. Como ciudadanos libres pero alejados de las magistraturas, encontramos a la plebe, artesanos, comerciantes y otros oficios manuales, gente con derechos cívicos pero escasa riqueza. Muchos de ellos vieron en el ejército una forma de acceder a tierras. El grupo de los libertos, esclavos manumitidos o que habían comprado su libertad, fue cobrando fuerza con el devenir del imperio. Era una clase muy activa social y económicamente. Al igual que en el resto del mundo romano, en Hispania los esclavos desempeñaron un papel clave. Representaban el escalón más bajo de la sociedad y eran considerados propiedades de sus dueños. La condición de esclavo podía deberse a la conquista militar, a la captura y el comercio esclavista, a su nacimiento como hijos de esclavos o a la venta por deudas. La vida de los esclavos romanos variaba ampliamente según su función y dueño. Algunos desempeñaban roles domésticos como sirvientes, mientras que otros trabajaban en las minas o en la agricultura. A pesar de la dureza de su condición, algunos esclavos lograban obtener su libertad, ya sea a través de la manumisión por parte de sus dueños, el pago de su libertad o mediante la participación en el ejército. El grupo de hombres libres en la Hispania romana no era homogéneo desde el punto de vista jurídico, dependía del origen. Algunos gozaban de la ciudadanía romana o la latina, especialmente los colonos llegados desde Italia, y los habitantes de las ciudades fundadas por Roma. Pero la mayoría de los hispanos, al menos tras la conquista, eran considerados peregrini, súbditos de Roma o extranjeros no hostiles. Para los extranjeros enemigos de Roma se utilizaba el término hostis. A lo largo de los siglos de dominación romana, el estatus de las ciudades de Hispania y de sus habitantes fue cambiando, adquiriendo diversos derechos. En el año 74 después de Cristo, el emperador Vespasiano promulgó el Edicto de Latinidad, por el que concedió el ius latino o ciudadanía latina a todos los habitantes de Hispania. El proceso de adquisición de los derechos jurídicos terminó con el Edicto de Caracalla del año 212 después de Cristo, por el que se concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Prueba de la intensa romanización fue la expansión del latín. El latín era la lengua de la administración y el gobierno y pronto se convirtió en una lengua franca para toda Hispania, de la mano de militares y comerciantes, siendo bastante habitual el bilingüismo entre los habitantes de los diferentes pueblos indígenas. La evolución a lo largo de los siglos del llamado latín vulgar, hablado por la población, acabó dando origen a las diferentes lenguas romances, fruto de cuya evolución son las lenguas que se hablan en la actualidad en la península ibérica, con la excepción del euskera.
Fruto de la romanización fue la proliferación de intelectuales procedentes de Hispania que escribieron en lengua latina, entre los que podemos destacar algunos nombres, como el filósofo estoico Lucio Anneo Séneca, nacido en Córdoba en el año 4 después de Cristo. Junto con su obra filosófica, también destacó como dramaturgo. Fue un influyente político en Roma y llegó a ser el tutor del emperador Nerón, quien finalmente le invitó a quitarse la vida el 64 después de Cristo. El mismo año que nacía Séneca, lo hacía en Cádiz el agrónomo Lucius Junius Moderatus Columela. Este gaditano escribió De Re Rustica, el más amplio e influyente tratado sobre agricultura del mundo romano. Marco Fabio Quintiliano nació el 35 después de Cristo en Calagurris, la actual Calahorra, en La Rioja. Fue abogado y poeta, pero destacó en el campo de la retórica, en el que nos ha legado su obra Institutio Oratoria, del año 95 después de Cristo, en el que se sientan las bases de esta disciplina. Nacido también en Córdoba en el año 39 después de Cristo y sobrino de Séneca, fue el poeta Marco Annio Lucano. Su epopeya Farsalia narra la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Marco Valerio Marcial nació en Bilbilis, la actual Calatayud, en el 40 después de Cristo. Fue un exitoso poeta, destacando en el género de la sátira con sus epigramas. Además de importantes intelectuales, Hispania también proporcionó a Roma influyentes políticos. Ya hemos comentado que de las provincias de Hispania fueron originarios los primeros senadores no itálicos. El grado de integración en el mundo romano fue tal que hasta 4 emperadores fueron de origen hispano. Trajano, nacido en Itálica, logró la máxima expansión del territorio del Imperio Romano. Adriano, protagonista de la famosa novela Memorias de Adriano, también nació en Itálica, fue hijo adoptivo y sucesor del primero. Entre ambos gobernaron el imperio desde el 98 hasta el 138 después de Cristo. El tercer emperador de la Bética fue Teodosio, que gobernó en la segunda mitad del siglo IV. Teodosio promulgó el Edicto de Tesalónica en el año 380, convirtiendo el cristianismo en la religión del imperio, y dispuso la división del imperio entre Oriente y Occidente a su muerte. Por último, el emperador y filósofo estoico Marco Aurelio, aunque no nació en Hispania, procedía de una familia asentada en la Bética. Los romanos no mostraron interés en imponer sus creencias religiosas. Los cultos locales se mantuvieron a lo largo del tiempo, como también lo hicieron aquellos traídos por los fenicios y los griegos a sus colonias y que ya habían permeado en los pueblos de la península. La presencia romana, al igual que en el resto del imperio, provocó un fenómeno de sincretismo religioso entre los cultos autóctonos, los latinos y otros procedentes de Oriente, con deidades como Isis, Serapis, Cibeles o Mitra. Junto con estos cultos públicos, entre los romanos era muy importante el culto doméstico, en el que se recordaba a los antepasados. Por otro lado, una serie de divinidades menores, como los lares, penates y manes, protegían el hogar y la familia. Era un culto dirigido por el pater familias y para el que levantaban los lalaris o altares familiares. A partir del siglo I después de Cristo, se oficializó el culto al emperador. Este culto público, más político que de fe, suponía un reconocimiento de su poder y servía como elemento cohesionador del imperio. Pero chocó con el crecimiento de una nueva religión procedente de Oriente, el cristianismo, que se expandió por las ciudades de Hispania a partir del siglo II, y que por su monoteísmo no aceptaba la divinización de los emperadores, negándose a rendirles culto, lo que provocó la persecución de los mismos hasta el edicto de Constantino en el 313 después de Cristo. Finalmente, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio en el 380 con el edicto de Tesalónica promulgado por el emperador hispano Teodosio. Todo este enorme imperio empezó a entrar en crisis durante el siglo III. Comenzó una ruralización de la sociedad y un debilitamiento de las estructuras del Estado. Los conflictos para la sucesión de los emperadores desembocaban constantemente en guerras civiles, por lo que el poder político dependía únicamente del control de las legiones. Por otro lado, el ejército, enquistado en las luchas internas, se debilitaba y descuidaba el control de las fronteras, donde la presión de los pueblos germánicos era cada vez más fuerte. Roma intentó integrarlos en sus legiones, pero estos tomaron conciencia de su posición de fuerza, con lo que los pueblos germánicos acabaron creando sus propios reinos y poniendo fin al imperio. No vamos a profundizar aquí en el proceso de descomposición del imperio, ni en las consecuencias que tuvo en Hispania, pues lo trataremos en futuros capítulos. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Esperamos que haya servido para comprender el proceso de romanización de la península y las repercusiones que tendrá posteriormente en la historia de España. Muchas gracias y esperamos vernos en próximos capítulos de la historia de otros cuentos.